Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardara, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Qué tremendo lo que la Biblia nos enseña referente a la visión. Amén. A veces nosotros tenemos dificultad porque en algún momento, pastora, nosotros le pedimos algo a Dios y vemos la tardanza de las cosas. Hablando el otro día, hablando de la historia de David, del ungimiento de capítulo 16 de Primera de Samuel, al momento que él empieza a gobernar en Segunda de Samuel, hay un lapso de 25 años. O sea, vemos a un David siendo ungido en el capítulo 16 de Primera de Samuel, pero el proceso duró 25 años. Parece que fuera un modelo de Dios, porque el caso de Abraham, Dios le habla a Abraham cuando tenía 75 años y le da la promesa de que de sus lomos, de su descendencia, de él iba a salir una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero ese proceso de esa palabra que se da al cumplimiento de esa palabra, hay aproximadamente 24 o 25 años de un proceso. Y todos pensamos que cuando Dios te va a dar algo, cuando Dios te dice sí, va a ser de un momento a otro. A veces Dios nos dice, espera un poco. A veces Dios nos dice sí y a veces Dios nos dice no. Pero a veces cuando Dios te dice sí, Dios te dice, ok, va a llegar el momento en que yo te lo voy a dar, pero tú sigue esperando, como dijo David, pacientemente esperé en Jehová. Qué importante poder esperar en Dios cuando aún, óigame bien lo que le voy a decir, aunque aún las promesas de Dios se tarden, usted tiene que esperarla, porque Dios tiene promesas y lo que Dios promete, Él lo dará, tarde o temprano. En el momento menos esperado llegará. No llegará a tu tiempo, no llegará a mi tiempo, pero Dios tiene el tiempo para enviar la promesa, pastora. Así es, pastor. Creo que es algo que nosotros tenemos que aprender. Yo sé que está mucho pueblo escuchando, pastor. Y cuando la palabra se refiere a aunque la visión tardare, aunque a veces la promesa de Dios te habló hace quizás 15 años, 20 años, 30 años, y los sueños que tenías tú para Dios o que tenías que Dios había dicho en ese tiempo que sí se iban a lograr, tú has dicho, bueno, ya mi pelo está poniéndose blanco, ya mi cuerpo está cansado, quizás ya no logre volver a entrar a la promesa de Dios y a lo mejor ni lo veo. Pues queremos decirte en esta mañana que Dios, pastor, dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ya ha dejado escrito en su palabra. Y si Él habló, esa palabra se cumplirá. Recuerda lo que dice la palabra, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Recuerde usted que aunque se tarde, Dios lo cumplirá. Números capítulo 23, verso 19 dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel a lo que Él ha prometido. A veces vemos a la distancia y a veces se cometen errores porque, como el caso de Abraham. Abraham se cometió un error en su vida que hasta hoy día está causando problemas. Mire la guerra del Medio Oriente, mire los problemas. Ese es porque Abraham se adelantó a los tiempos de Dios. No te adelantes a los tiempos de Dios. Dios tiene estipulado un tiempo y en ese tiempo se va a cumplir las promesas de Dios. Hay gente, pastora, que ha salido al ministerio, han salido a hacer la obra de Dios, no esperando el tiempo de Dios, sino porque alguien los ilusionó, alguien los emocionó y se fueron ellos saliéndose de la visión de Dios. ¿Por qué? Porque miraron la tardanza, miraron que no llegaban los tiempos, pero sabes una cosa, tienes que esperar, porque si esperas en Dios, Dios te dará la victoria. No corras, óigame bien, no corra, espere las promesas de Dios. Dios es fiel. Estás esperando un hombre que venga para tu vida, no agarre uno del mundo, no agarre una mujer del mundo, no agarre un hombre del mundo, porque eso es lo que te va a ocasionar, va a ser problemas. Pero si tú eres sabio y eres entendido y sabes tú que Dios tiene un propósito, aunque se tarde, va a llegar lo que Dios tiene,
llega tarde o temprano. No se impaciente, porque la impaciencia a veces nos hace cometer errores, salirnos del lineamiento de Dios, salirnos de los propósitos de Dios. Pero cuando tú caminas en la palabra, porque esa es la enseñanza de este momento, caminar en la palabra, creyéndole a Dios, y aunque la visión se tarde, aunque el tiempo miramos que va pasando, como dijo la pastora, están llegando las canas, está llegando el tiempo de donde está perdiendo la fuerza, y dices tú, bueno, y lo que voy a hacer, ¿cómo se llama? Ya no voy a tener ni fuerza para poderlo hacer porque ya no tengo la juventud para hacerlo. Yo te digo algo, cuando Dios te da una visión, Él te capacita para poderlo hacer. No importa si estás cansado, no importa si estás viejo o estás vieja, no importa si ya no tienes fuerza, Dios te capacita porque Él quiere llegar al cumplimiento de esa promesa. Abraham, a los 99 años, su esposa, cuando él tenía 99 años, su esposa sale embarazada y después esa mujer da a luz. Se tardó la promesa, pero llegó. Y hoy, a través de esa promesa, tenemos el país de Israel, tenemos los judíos y estamos nosotros también, que como acebuches, como espinos, fuimos injertados al olivo verdadero a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la promesa llegó tarde, pero llegó. David llegó a gobernar, tuvo tiempos de persecución, pastora, tiempos donde él estuvo metido en la cueva de Adulam, tiempos donde lo quiso matar el rey Saúl varias veces, pero él seguía esperando en Dios. Aunque la visión se tardare, espérala, porque vendrá el Dios a quien nosotros servimos. Él siempre cumple sus promesas. No sé cuál es lo que tú estás esperando. Tal vez estás esperando una sanidad, tal vez estás esperando la conversión de un hijo, tal vez estás esperando que tu hijo salga de la cárcel, tal vez estás esperando de que tu matrimonio se restaure, qué sé yo, cuál es la petición que has puesto delante de Dios. Pues yo tengo palabra de parte de Dios en esta mañana, que Él retarda su promesa. Cuando Él retarda su promesa es porque algo poderoso Él va a traer en tu vida. Tarde o temprano habrá una explosión de gloria sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, y verás, óigame bien, verás lo que nunca has visto. Yo quiero que le crea a Dios en este momento, aunque usted vea las cosas oscuras, aunque usted vea la nube gris que está cubriendo el panorama. Alguien dijo por ahí, hoy no salió el sol porque vio el día oscuro. Esa es una mentira, el sol siempre sale. Amén, Él siempre se levantará. Hay nubes que lo cubren, sí. A veces también hay palabras que Dios ha dado sobre tu vida, pero vienen las nubes grises a cubrir esa palabra. Como en el caso de Daniel. Daniel, desde el primer día que tú oraste, el Padre escuchó. Pero el príncipe de Persia lo detuvo por 21 días. Quiero decirte, pero llegó al 21 día, llegó la promesa, porque llegó. Porque Dios a veces permite que se retarden las cosas para ver cuál es tu actitud, para mostrarte a ti que hay impaciencia, que no sabes esperar, que has estado siendo manejado por tus sentimientos y no por una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, sabes esperar. Llega el momento que todos te dicen, mira, yo haría esto en esta situación, y tú dices, no, Jehová dijo, Jehová lo hará, Jehová cumplirá. Dios es poderoso para darte las promesas, pero tienes que esperarlas, tienes que esperar pacientemente, así como Simón esperó el día que iba a nacer Jesucristo, y cuando nació Jesucristo y lo tuvo en sus brazos, dijo, hoy puedo descansar en paz porque he visto la salvación de Israel. Amén. Tenía en sus brazos y dijo, hoy puedo morir en paz. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto. Dios le dijo un día, seguramente a él, en alguna forma le dijo, vas a ver el nacimiento de mi hijo. Ya estaba viejito y Simón, y seguramente la gente le decía, Simón, vas a morirte. Y él decía, no puedo morir sin antes ver el Hijo de Dios nacer. Y cuando lo tuvo en sus brazos, él podía morir en paz, porque Dios había cumplido sus promesas. Dios cumple sus promesas aún en el último momento, aún en el último instante de tu vida. Dios cumplirá lo que Él ha dicho en su palabra. No se frustre, no se desanime, no se sienta
que no puede, tome esta palabra hoy y levántese como un guerrero, levántese como una guerrera. Hoy tome la palabra y diga: yo seguiré esperando en Dios. Mi hijo un día será restaurado. Una palabra de Dios: que yo no he dado a luz para maldición, que toda mi descendencia es bendita de Jehová. Amén. Eso es lo que dice Isaías y yo creo en esa palabra. Por eso tienes que esperar, y si algún momento tus hijos se te salen del camino, espera en Dios, porque hay una promesa de parte de Dios. Tu familia, tu casa, tus hijos, todo lo que tú tienes, le servirán al Señor. Amén. Como dice Hechos 16:31, dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pastor, pero yo lo que estoy viendo es una rebeldía en este hombre. Estoy viendo una rebeldía en mis hijos. Espera en Dios. No quites el dedo del renglón, porque si te frustras, como me dijo alguien por ahí, me dijo un día: pastor, yo creo que Dios ya no cumplió las promesas. No, Él sí las cumple. Lo que pasa es que a veces esperamos que Dios nos conteste sí, y a veces Dios nos dice no. ¿Por qué? Porque te va a hacer daño. Amén. Y a veces Dios ya nos contestó. Y ahí nosotros, como no sabemos escuchar la voz de Dios, estamos pensando de que Dios no nos ha respondido, pero ya no respondió. Pero yo te digo algo hoy en este día: hay una respuesta para una madre, hay una respuesta para un padre, hay una respuesta para una persona que está enferma hoy día, hay una persona que lo está viendo en las cárceles, que hay una respuesta para ti en este momento. Y yo quiero decirte que el Dios a quien yo sirvo, Él quiere que nosotros esperemos en la visión, aunque se tarde, esperemos, porque vendrá, pastor. Así es, pastor. Creo que algo que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos tiene que enseñar a nosotros es a no perder nuestra fe. Cuando se nos dice una palabra, pastor, sé que hay mucho pueblo allá afuera, pastor, que quizás estaba hace 15 años en su juventud. Dios les dio una promesa, les dio esa palabra, pero ellos han visto que la palabra no se ha cumplido, porque quizás ellos están ahí preocupados por las cosas que están haciendo para su familia, por sus trabajos, pero no se han percatado que han dejado de hacer la obra de Dios. Porque quizás muchos quieren que Dios les cumpla las promesas, pero han dejado de buscar a Dios, han dejado de servir a Dios, han dejado de hacer lo que Dios le había llamado y perdieron la visión. Pastora, fíjate que ahorita mientras tú hablabas estaba pensando en el caso de Jonás. Mira, la visión de Dios era salvar a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás se fue al lado contrario. Pero de todas formas, como Dios tenía la visión de salvar a Nínive, aunque se largó un poco más el tiempo, porque cuando nosotros nos salimos, oiga bien, esta palabra es para ti. Cuando te sales de la voluntad de Dios, tú alargas el tiempo de la llegada de la bendición. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Él dijo no, agarró para Tarsis, se fue para otro lado. Y de allá Dios lo trajo. ¿Demoró más tiempo? Sí, demoró más tiempo. ¿Por qué? Porque él alargó el tiempo, pero de todas formas tuvo que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre hará lo que Él quiere. Él es soberano. A Él nadie lo manda, a Él nadie lo manipula. Porque a veces queremos manipular a Dios, queremos controlar a Dios. Recuérdele a Dios las promesas para que Dios se las cumpla. No, tú no puedes doblarle el brazo a Dios. Dios hace lo que Él quiere. Y hoy en la mañana, o ayer en la noche, estaba viendo lo que el apóstol Pablo le pide a Dios. Le dice: Señor, 3 veces te he pedido que me quites este aguijón, y me dice: bástate de mi gracia. Amén. Entonces el apóstol Pablo nunca dijo, bueno, ya como no llegó la sanidad mía, entonces, o porque algunos dicen que era una enfermedad en su vista, otros dicen que eran diferentes cosas, se dicen los teólogos, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo: 3 veces te he pedido y me has dicho bástate de mi gracia. Pero no dice: te seguí en una cuarta, te seguí en una quinta, y si no ya no te sirvo, si no ya no sigo predicando, si no ya no voy a diezmar, si no ya no voy a ofrendar, si no ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ganar almas. Porque ese es el concepto que maneja la gente. Cuando Dios no le cumple sus promesas, entonces quieren manipular la voluntad de Dios. Óigame bien, usted es un ser humano, usted es perdone que lo voy a decir, es un pedazo de barro. Amén.
Y el barro no le puede decir al alfarero qué es lo que tiene que hacer. Amén. Yo no he visto un barro diciéndole al alfarero, por favor, hazme una olla bien bonita de honra o un macetero de honra. Que me nunca pongan dice, en el altar. Ajá, me pongan en el altar. Nunca dice eso. El barro no tiene opción de hablar. El alfarero hace con él como él quiere. Pues yo quiero decirle hoy a usted que tú tienes simplemente que esperar en las promesas de Dios. Nunca quieras manipular la mano de Dios porque no vas a lograr alcanzarlo. Amén. Si usted quiere ver más enseñanzas de este tipo, amén, puede vernos ahí en YouTube. Amén. Entra a Pastor, óigame bien, Pastor Leonel Flores. Pastor Leonel Flores. Amén. Ahí busca en YouTube, ahí está. Hay más predicaciones y enseñanzas de este tipo. Usted las puede ver ahí en www.youtube.com /inclinada Pastor Leonel Flores. Ahí las va a poder ver estas enseñanzas y puede ver más enseñanzas si usted no las ha visto. Yo quiero invitarlo hoy, que usted recapacite y piense, medite bien en sus caminos, espere en Dios. Pastor, está tardando la esperanza, está tardando las promesas, no importa, Dios la va a enviar. Aunque la visión tardare, espérala, porque vendrá. Que Dios te bendiga y ahorita regresamos, ya regresamos.